Yo solía creer que la sangre era más espesa que el agua, que nada podría romper el lazo invisible que nos unía desde el vientre de nuestra madre. Hasta que esa boda familiar en la playa de Tarragona nos partió en 3 pedazos irreparables. Mi hermano Santiago, con su traje impecable y su novia del brazo, me miró como si yo fuera un extraño, un error en la foto perfecta de nuestra familia. Pensé que el sol de mediodía en la Costa Daurada borraría cualquier sombra, pero el calor solo hacía que el sudor de mi nuca se sintiera como una sentencia. Caminaba por el paseo marítimo de Tarragona, con el brazo de Javier entrelazado al mío, sintiendo el pulso de su mano contra mi piel como un recordatorio de lo que habíamos construido en secreto durante años. Éramos como las olas que chocaban contra las rocas antiguas de la ciudad, impredecibles, pero inevitables. Javier, con su risa ronca y sus ojos del color del mar Mediterráneo en tormenta, me había convencido de que era hora de salir del armario familiar, de no escondernos más en las sombras de las reuniones anuales donde yo fingía ser el soltero eterno, el trillizo que todavía no había encontrado a la indicada. Nuestra madre, Rosa, siempre había sido el pegamento de nuestra Trinidad. Ella nos había parido a los 3 en una noche de tormenta en el hospital de Reus, y desde entonces, repetía que éramos sus 3 soles, inseparables como las torres del anfiteatro romano que dominaban el horizonte de Tarragona. Santiago, el mayor por unos minutos, era el pilar, ingeniero en Barcelona, con una carrera ascendente y una novia, Elena, que parecía salida de un anuncio de perfumes. Carlos, el menor, era el bromista, el que aliviaba las tensiones con chistes malos y abrazos efusivos. Él se había casado joven con Marta, una maestra de escuela que lo adoraba como a un niño grande. Y yo, Miguel Ángel, el del medio, el que siempre mediaba, el que cargaba con los silencios pesados de la familia. Trabajaba como profesor de historia en un instituto local, rodeado de ruinas romanas que me recordaban que el pasado siempre deja huellas, pero también cicatrices. Esa mañana, mientras el viento salado me revolvía el pelo, Javier me apretó la mano. Hoy lo cambiamos todo, Miguel. No más mentiras. Su voz era un ancla, pero mi estómago se retorcía como las calles empedradas del barrio del Óvalo. La boda no era de ninguno de nosotros, era la de nuestra prima Laura, en una finca junto al mar, con 300 invitados y el clan al completo. Mamá había insistido, venid todos, mis trillizos, que hace años que no estamos juntos. No mencionó que esperaba ver anillos en mis dedos, o al menos una amiga especial para colgar del brazo. En Tarragona, donde las procesiones de Semana Santa aún dictan el ritmo de la vida, ser gay no era un escándalo público, no desde la ley del matrimonio igualitario, pero en las familias como la nuestra, de raíces catalanas conservadoras, era un susurro que se ahogaba en el vino y las paellas. Llegamos a la finca con el sol alto, el aroma a romero y marisco flotando en el aire. Javier llevaba un traje azul claro que acentuaba sus hombros anchos, y yo, una camisa blanca que mamá había regalado en Navidad, con la esperanza implícita de que atrajera a alguna buena chica. El jardín estaba lleno de risas y clinks de copas, primos correteando entre las mesas, tíos discutiendo de fútbol. Santiago me vio primero, desde el otro lado del patio, con Elena a su lado, su mano posesiva en la cintura de ella. Su sonrisa se congeló, como si hubiera mordido un limón. ¿Quién es este?, preguntó, su voz baja pero afilada, extendiendo la mano a Javier con la rigidez de un saludo militar. Javier, mi pareja, dije, las palabras saliendo como un desafío, mi corazón latiendo contra las costillas. Carlos, que estaba cerca sirviéndose un cava, soltó una carcajada nerviosa. Vaya, Miguel, al fin. Pensábamos que eras un monje. Pero sus ojos se desviaron, y vi el destello de incomodidad, como cuando de niños nos pillaban robando mangos del huerto del abuelo. Mamá, con su vestido floral y el collar de perlas que papá le dejó antes de morir, se acercó con los brazos abiertos. Mis chicos. Y, amigo tuyo, Miguel. Su abrazo a Javier fue tibio, pero breve, y luego me miró con esa expresión que conocía tan bien, la de la decepción disfrazada de preocupación. La ceremonia fue un borrón de votos y pétalos de rosa cayendo como confeti inocente. Javier y yo nos sentamos en una mesa apartada, rodeados de parientes que nos lanzaban miradas curiosas, como si fuéramos una exposición en el Museo Nacional. Están hablando de nosotros, murmuró Javier, su dedo trazando círculos en mi palma bajo la mesa. Déjalos. Es su problema, no el nuestro. Pero yo sentía el peso de sus ojos, el silencio que se extendía como la niebla matutina sobre el Ebro. Durante el banquete,
Santiago se sentó frente a nosotros, Elena charlando animadamente sobre su luna de miel en las Baleares. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó mi hermano, su tenedor pinchando el arroz con una precisión quirúrgica. 3 años, respondí, orgulloso, pero notando cómo su mandíbula se tensaba. 3 años escondiéndoos, querrás decir. Las palabras cayeron como una piedra en el estanque, y el silencio se espesó. Carlos intervino con un chiste sobre el vino local, pero el daño estaba hecho. Javier apretó mi rodilla, su calor un bálsamo, pero yo ya sentía el primer pinchazo, la familia que me había definido ahora me veía como una grieta en su fachada perfecta. Al atardecer, cuando el sol teñía el mar de oro, mamá me llevó aparte, bajo un olivo centenario. Miguel, hijo, ¿es esto lo que quieres? Delante de todos. Su voz era un hilo, tembloroso, y vi en sus ojos el reflejo de su propia juventud, viuda joven en una Tarragona que aún olía a dictadura. Mamá, es quien soy. Javier es mi vida. Ella asintió, pero sus labios se curvaron en una mueca. ¿Solo? No lo hagas más difícil. Por tus hermanos. Ahí estaba, el primer corte, sutil, pero profundo. No por mí, sino por ellos. Por la imagen. La noche cayó con fuegos artificiales estallando sobre la playa, luces que iluminaban rostros sonrientes pero distantes. Javier y yo bailamos en la pista improvisada, su cuerpo contra el mío un refugio en medio del caos. Pero cuando volví a la mesa por una copa, encontré a Santiago esperándome. Mira, Miguel, no es por ti. Es por mamá. Ella no lo soporta. ¿Y Carlos? Bueno, él tiene hijos ahora, no quiere que crezcan con ¿esto? Sus palabras eran lógicas, envueltas en preocupación fraternal, pero me golpearon como el viento del Mistral, frías, implacables. ¿Esto? ¿Nuestro amor es, esto, para ti? Él suspiró, apartando la mirada hacia el mar. Somos trillizos, Miguel. Se supone que somos uno. No hagas que nos avergoncemos. Me quedé allí, con la copa temblando en la mano, el sabor del cava amargo en la lengua. Por primera vez, vi la fractura, no era solo rechazo, era miedo. Miedo a que mi verdad mancillara la suya. Regresé con Javier, pero el baile ya no era libertad, era una afirmación silenciosa contra el muro que se erguía entre nosotros. Esa noche, en el hotel junto al puerto, Javier me abrazó mientras las olas rugían afuera. Sobreviviremos, amor. Somos más fuertes que su silencio. Pero en mi pecho, el nudo se apretaba, un presagio de la tormenta que apenas comenzaba. Los días siguientes en Tarragona fueron un espejismo de normalidad. Paseábamos por el Partal, entre las murallas romanas, donde Javier me contaba historias de sus viajes por Andalucía, su acento andaluz tiñendo el aire de calidez. Yo le hablaba de las procesiones de la Mare de Déu de la Mercé, de cómo Tarragona era un mosaico de historia y sal. Pero en casa, los mensajes de la familia eran ecos distantes, fotos de la boda de Santiago y Carlos con sus esposas, sin mención a nosotros. Mamá llamó una vez, ven a comer el domingo, solo tú. Hablamos. Javier insistió en que fuera solo, para no presionar. Así que fui, al piso viejo en el ensanche, donde el olor a guiso de conejo me transportó a la infancia. Allí estaban, mamá en la cocina, Santiago y Carlos en la mesa, cervezas en mano. Elena y Marta charlaban en el balcón. Siéntate, hijo, dijo mamá, sirviéndome un plato humeante. La conversación fluyó sobre trivialidades, el trabajo, el tiempo, hasta que Santiago soltó, hemos estado pensando, Miguel. Tal vez sea mejor si mantienes las cosas discretas en familia. Por respeto. Carlos asintió, evitando mis ojos. Sí, hermano. No es que no te queramos, pero las apariencias. El tenedor se me cayó de la mano, el metal resonando contra el plato como un veredicto. ¿Apariencias? Y mi vida es una apariencia para vosotros. Mamá intervino, su mano en mi brazo, no lo tomes a mal. Solo queremos lo mejor para todos. Lo mejor. Esa palabra se clavó en mí como una espina de la corona de espinas en las tallas de la catedral. Me levanté, el sabor del guiso convertido en ceniza. Lo mejor para vosotros, querréis decir. Salí sin despedirme,
el sol de la tarde quemándome la piel mientras caminaba de vuelta al puerto. Javier me esperaba en casa, con una botella de vermut y una sonrisa que se desvaneció al ver mi cara. Me han elegido, le dije, cayendo en sus brazos. ¿A mí o a ellos? Y ellos han ganado. No, no habían ganado. Solo habían empezado a perder. Las semanas se convirtieron en un ritual de ausencias. Las llamadas de mamá se espaciaron, pasando de diarias a semanales, siempre con excusas: estoy ocupada con el jardín, o Santiago viene de visita. Carlos enviaba memes en el grupo familiar, pero los míos quedaban sin respuesta, como mensajes en una botella lanzada al mar. Santiago, el más directo, me mandó un email largo, lleno de «te quiero, hermano, pero entiende que esto complica las cosas». ¿Complicar? Mi vida con Javier era la más simple que había tenido: despertares con su café quemado, noches de películas en el sofá viejo de nuestro piso en el Serrallo, donde el olor a pescado fresco se colaba por las ventanas. Pero para ellos, era una complicación, un nudo que deshacían fingiendo que no existía. Empecé a notar las grietas en mi propia armadura. En el instituto, donde enseñaba a adolescentes sobre la Reconquista y las libertades de la transición, me encontraba proyectando diapositivas con menos pasión, mi voz monótona como el zumbido de las cigarras en verano. Un alumno, un chico de 16 con el pelo teñido de azul, me preguntó un día después de clase: «Profesor, ¿usted cree que la familia siempre tiene razón?». Lo miré, su mirada desafiante recordándome a mí mismo a esa edad, escondido en los baños del instituto para besarme con el primer chico que me hizo sentir vivo. No, Pablo. A veces la familia es el primer muro que hay que saltar. Él sonrió, pero yo me quedé con el eco de mis palabras, amargas. Javier lo notaba todo. Estás apagándote, Miguel. No les des ese poder. Él era mi faro, fotógrafo freelance, siempre con la cámara al hombro capturando la luz cambiante de Tarragona, desde las vidrieras de la catedral hasta los grafitis en las murallas. Sus fotos de nosotros, yo riendo en la playa de la Arrabasada, él con la cabeza en mi regazo bajo las estrellas, colgaban en las paredes de nuestro hogar como talismanes. Pero incluso allí, el teléfono vibraba con notificaciones mudas. Una noche, mientras preparaba paella en la cocina, mi receta secreta, con azafrán del mercado de San Jordi, Javier me abrazó por detrás. Llámalos. Di algo. No puedes seguir tragándotelo. Lo intenté. Marqué el número de mamá esa misma noche, el vino tinto de Priorat aflojándome la lengua. Mamá, esto me está matando. ¿Por qué no puedo traer a Javier a casa como Elena o Marta? Su silencio al otro lado fue un abismo. Luego, suave: hijo, no es que no te quiera. Es que duele verte así. Pensé que encontrarías una mujer, como tus hermanos. Duele. Esa palabra me atravesó. ¿Mi felicidad le dolía? Colgué sin más, el teléfono resbalando de mi mano. Javier me encontró acurrucado en el balcón, las luces del puerto parpadeando como ojos acusadores. Llora, Miguel. Es lo único que te queda por hacer. Lloré esa noche, sollozos que sacudían mi cuerpo como temblores de tierra en las fallas tectónicas bajo los Pirineos. No por el rechazo, eso lo esperaba, en parte, sino por la traición sutil, el amor condicional que nos habían enseñado desde niños. Recordé las navidades en la masía del abuelo, en las afueras de Tarragona, donde jugábamos a ser gladiadores en el anfiteatro, inseparables. Santiago siempre el líder, Carlos el bufón, yo el que curaba las heridas. ¿Dónde se había roto eso? En la universidad, quizás, cuando Santiago se unió a esa hermandad católica y empezó a citar versos de la Biblia sobre el orden natural. O cuando Carlos tuvo a su primer hijo y se volvió protector de un mundo que no cuestionaba. El trabajo se convirtió en mi refugio precario. Preparaba clases sobre la guerra civil, sobre cómo las divisiones familiares destrozaron España, y veía paralelos que me erizaban la piel. Un día, durante una lección sobre Lorca, el poeta fusilado por ser quien era, una alumna levantó la mano: «¿Por qué la gente odia lo diferente, profe?». La clase se quedó en silencio, y yo, con la garganta apretada, respondí: «Porque lo diferente les recuerda sus propias prisiones». Después, Pablo se acercó: «Yo soy gay, profesor». «¿Y mi familia?». «Bueno, ya sabe». Le di un abrazo rápido, prohibido por las normas, pero necesario.
En ese chico vi mi salvación, si yo no podía cambiar a los míos, al menos guiaría a otros. Pero el dolo se acumulaba como arena en las playas de Delta del Ebro. Javier y yo planeamos un viaje a Madrid, para ver el orgullo, para respirar en un espacio donde nuestro amor no fuera un secreto. Allí seremos libres, dijo él, empaquetando la cámara con entusiasmo. Compramos billetes en la estación de Tarragona, el tren zumbando como una promesa. Pero 2 días antes, llegó la invitación, la comunión de la hija de Carlos, en la iglesia de Santa Tecla. Toda la familia, decía la nota, con un post-it de mamá, ven solo, por favor. Para no confundir a los niños. El nudo en mi estómago se convirtió en náusea. Javier lo vio en mi cara mientras leía el sobre. No vayas. Es su veneno disfrazado de tradición. Pero la sangre tiraba, ese lazo invisible que mamá invocaba como un hechizo. Fui, solo, con un traje oscuro que me hacía sentir como un penitente. La iglesia olía a incienso y cera, las vidrieras filtrando luz multicolor sobre los bancos llenos. Carlos me abrazó efusivamente, hermano. ¡Qué bien verte! Pero su esposa, Marta, me miró de reojo, y los niños, su hija de 7 años con el vestido blanco, preguntaron inocentes, ¿dónde está tu novia, tío Miguel? Santiago estaba allí, con Elena y su vientre de 4 meses, la mano protectora sobre el bulto. Felicidades, le dije, y él asintió, pero sus ojos decían, mantén la boca cerrada. La misa fue un tormento, el sacerdote hablando de unidad familiar, de pecados que separan, y yo sintiendo cada palabra como un latigazo. En la recepción, en un salón parroquial con mesas de fiambre y tarta, mamá me llevó a un rincón. Hijo, ¿has pensado en terapia? Hay grupos en Barcelona para personas como tú. Personas como tú. Como si yo fuera una enfermedad, no un hijo. Salí de allí tambaleándome, el sol de junio abrasador. Llamé a Javier desde un banco en la Rambla Nova, las lágrimas mezclándose con el sudor. Me tratan como a un paria en mi propia casa. Él vino a buscarme en taxi, su abrazo en medio de la calle un escándalo menor comparado con el que bullía en mí. Esa noche, hicimos el amor con urgencia, como si el mundo se acabara, sus gemidos ahogando mis sollozos. Pero al amanecer, mientras él dormía, me miré en el espejo del baño, ojeras profundas, una grieta en el iris que no reconocía. ¿Cuánto más podía soportar antes de romperme? El viaje a Madrid fue un bálsamo temporal. El orgullo era un carnaval de colores, banderas arcoíris ondeando en Chueca, cuerpos pintados bailando al ritmo de la Gran Vía. Javier capturó todo con su cámara, y por un fin de semana, me sentí entero, besos públicos, manos entrelazadas sin miradas furtivas, la multitud coreando «Amor es amor». Pero en el tren de vuelta a Tarragona, la realidad se filtró como humo. Un mensaje de Carlos, mamá no está bien. Ven al hospital. El corazón se me paró. ¿Qué había hecho? Corrí al hospital Joan 23, el pasillo blanco y estéril oliendo a desinfectante. Mamá estaba en una habitación, pálida pero estable, un infarto leve según el médico. Estrés, dijo, y sus ojos se clavaron en mí. Santiago y Carlos estaban allí, custodios silenciosos. No es por ti, Miguel, mintió Carlos, pero el aire estaba cargado de culpa. Me senté a su lado, tomándole la mano, y ella susurró, prométeme que lo resolverás. Por nosotros. Resolver. Como si mi amor fuera un problema matemático. Salí de allí con el peso de su fragilidad sobre los hombros, preguntándome si mi verdad la estaba matando. Javier me esperó en casa con sopa caliente y silencio comprensivo. No puedes salvarlos a todos, Miguel. Empieza por ti. Pero salvar era lo que hacía desde siempre, mediar, ceder, callar. Esa noche, soñé con el anfiteatro romano, nosotros 3 como gladiadores en la arena, pero en lugar de pelear, nos mirábamos sin vernos, separados por un muro invisible de arena y sangre. El verano en Tarragona se volvió un horno lento, el calor asfixiante amplificando el bochorno emocional. Mamá salió del hospital con órdenes de reposo, y yo me convertí en su enfermero involuntario, visitas diarias con frutas del mercado, conversaciones que esquivaban el abismo. Cuéntame de tu trabajo, pedía ella, y yo hablaba de ruinas, de historia segura, mientras Javier se quedaba en casa, su cámara capturando atardeceres solitarios desde el balcón.
No me pidas que finja, me dijo una noche, su voz ronca de frustración. Esto nos está comiendo vivos. Y tenía razón. Las grietas se ensanchaban. En el instituto, empezó el curso con el bullicio de septiembre, pero yo llegaba exhausto, olvidando nombres de alumnos, proyectando slides equivocadas. Pablo, mi confidente silencioso, notó el cambio. Parece que le han robado el alma, profe. Le conté fragmentos, la familia, el secreto, y él, con la sabiduría cruda de la juventud, dijo, a veces hay que quemar puentes para cruzar ríos. Quemar puentes. La idea me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Santiago y Carlos, en su rol de hermanos perfectos, rotaban las visitas a mamá, trayendo nietos y esposas como trofeos. Elena, ahora con 7 meses de embarazo, me tocaba el brazo con piedad. Sé que es duro, Miguel, pero el tiempo lo arregla todo. ¿Tiempo? El tiempo solo acumulaba resentimientos, como las capas de cal en las murallas medievales. Una tarde, mientras pelaba naranjas en la cocina de mamá, Santiago entró y cerró la puerta. Escucha, hemos hablado. Si traes a Javier a las reuniones pequeñas, vale. Pero nada de grandes eventos. No queremos escándalos. ¿Escándalos? La palabra me enfureció, un fuego que se extendió por mis venas. ¿Y mi vida es un escándalo para ti? El amor que siento por él. Él se pasó la mano por el pelo, idéntico al mío, un gesto trillizo que ahora me repugnaba. No es amor, Miguel. Es confusión. Recuerda lo que dijo el cura en la comunión, el matrimonio es entre hombre y mujer. El cura. Ese hombre con sotana que bendecía hipocresías. Salí furioso, las naranjas rodando por el suelo como cabezas decapitadas. Javier me encontró en la playa de la Sabinosa, las olas lamiendo mis pies descalzos. Dime que no cediste, suplicó, sentándose a mi lado en la arena húmeda. Le conté todo, las palabras saliendo en torrente, y él me besó con sal en los labios. Entonces, hagámoslo oficial. Pide mi mano, o como sea que se diga en vuestras tradiciones catalanas. Reí, amargo, pero la idea prendió, una ceremonia nuestra, pequeña, en el Ayuntamiento de Tarragona, con testigos que nos quisieran de verdad. Planeamos en secreto, como contrabandistas en la costa. Invitamos a amigos del instituto, a los compañeros de Javier de sus exposiciones fotográficas, incluso a Pablo y su novio. Nada de familia. El día llegó con un octubre fresco, el viento del gregal agitando las hojas de los plátanos en la plaza de la Font. Vestimos trajes grises, corbatas a juego, y en la sala civil, con el funcionario recitando leyes de igualdad, nos juramos eternidad. En presencia de la ley y del mar que nos vio nacer, improvisé, y Javier, con lágrimas en los ojos, respondió, y de las estrellas que nos guían. Besarnos al final fue un sello, un desafío al mundo. Pero el secreto no dura en Tarragona, las lenguas son más rápidas que el viento. 2 días después, mamá llamó, su voz un alambre tenso, ¿es verdad lo que dicen? ¿Te has casado con él? Sí, dije, y el silencio fue ensordecedor. Ven a casa. Ahora. Fui, solo, el piso oliendo a café quemado. Ella estaba sentada en el sofá, con fotos antiguas en la mesa, nosotros 3 bebés, idénticos, en el regazo del abuelo. Me has roto el corazón, Miguel. ¿Cómo pudiste? ¿Roto? El mío llevaba meses en pedazos, cosido con hilos de paciencia. Carlos llegó poco después, con Marta a remolque, y Santiago por videollamada desde Barcelona. Esto es una traición, espetó Carlos, su cara roja como el tomate de la huerta. ¿Una boda sin familia? ¿Qué dirá la gente? ¿La gente? Siempre la gente, ese fantasma colectivo que dictaba nuestras vidas. Santiago, desde la pantalla, fue más calculador, podemos arreglarlo. Anúlalo, Miguel. Encuentra a una mujer. Sé normal. Normal. La palabra me golpeó como una ola traicionera, arrastrándome bajo. Me quedé allí, en medio del salón, rodeado de sus expectativas, y por primera vez, no me dio el silencio. No. Javier es mi familia ahora. Vosotros. Sois mi pasado. Las palabras salieron roncas, liberadoras,
Pero el precio fue inmediato, mamá se derrumbó en llanto, Carlos maldijo y salió dando un portazo, Santiago cortó la llamada. Salí a la calle, el aire nocturno frío contra mi piel caliente, y caminé hasta el puente de hierro sobre el Francolí, las luces del río reflejándose como venas rotas. Javier me esperaba despierto, la casa iluminada como un faro. Lo hiciste, dijo, orgulloso, pero vio el vacío en mis ojos. Los perdí, Javier. ¿Del todo? Él me envolvió, su cuerpo un escudo. No los perdiste. Ellos se perdieron a sí mismos. Esa noche, dormimos pegados, pero el sueño fue inquieto, plagado de sueños donde éramos niños de nuevo. Pero el anfiteatro se hundía en la arena, sepultándonos vivos. El ostracismo se instaló como un inquilino permanente. Las invitaciones cesaron, cumpleaños de sobrinos, cenas de Navidad planeadas en la masía. Mamá enviaba mensajes esporádicos, te echo de menos, hijo, pero nunca mencionaba a Javier, como si fuera un nombre prohibido. Carlos bloqueó mi número tras una discusión por WhatsApp donde le dije, tus hijos aprenderán más de la diversidad que de la uniformidad. Santiago, el pragmático, propuso una tregua, ven solo a la cena de acción de gracias. Sin él. Rechacé, y eso fue el fin de las llamadas. En el instituto, el aislamiento se filtró. Colegas que antes bromeaban sobre mi soltería eterna ahora evitaban el tema, y una vez oí susurros en la sala de profesores, pobre Miguel, con esa elección. Pablo, mi ancla, me regaló un pin arcoíris para la solapa, para que no se apague, profe. Lo llevé con orgullo, y en una asamblea escolar sobre inclusión, hablé por primera vez abiertamente, la historia nos enseña que el amor, en todas sus formas, es el motor del cambio. Los aplausos fueron tibios, pero suficientes. Javier y yo nos refugiamos en rutinas nuevas, cenas con amigos en el restaurante de mariscos del puerto, caminatas por el parque de la ciudad, donde los pinos susurraban secretos al viento. Su fotografía ganó un premio local, una serie sobre amores invisibles en Tarragona, inspirada en nosotros. Y la exposición en la Galería del Poblenou fue un éxito. Gente llorando ante las imágenes de parejas LGBTQ y anónimas. Esto es por ti, me dijo él, y por un momento, el mundo se alineó. Pero el pasado no suelta tan fácil. Una mañana de noviembre, lluviosa y gris, recibí una carta de mamá. Manuscrita, con su letra temblorosa, hijo, estoy enferma de verdad esta vez. Cáncer. Ven antes de que sea tarde. Perdóname. El papel se mojó con mis lágrimas, el tinta corriéndose como mi resolución. Javier me abrazó, ve. Pero no solo. Llévame. Negué, aterrorizado. ¿Y si la mataba con mi presencia? La lluvia de Tarragona en invierno es un lamento constante, gotas que martillean los tejados como dedos impacientes. Conduje hasta el hospital bajo ese diluvio, el parabrisas empañado por mi aliento acelerado. La carta de mamá arrugada en el bolsillo. Javier había insistido en acompañarme, pero lo dejé en casa, esto es mío. ¿Solo mío? El Joan 23 estaba abarrotado, el olor a yodo y flores marchitas impregnando los pasillos. Mamá yacía en una cama, tubos serpenteando de sus brazos, su piel translúcida como el mármol de las esculturas romanas. Has venido, murmuró, su mano buscando la mía. La tomé, frágil como una hoja de otoño. Santiago y Carlos estaban al fondo, sombras con rostros demacrados, esposas ausentes por cuidar a los niños. Siéntate, Miguel. Hablamos en susurros, el diagnóstico, cáncer de pulmón, avanzado, los tratamientos fallidos. No me queda mucho, dijo, y el mundo se contrajo a esa habitación estéril. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella sonrió débil, orgullo. Como tú. Orgullo. La palabra nos unía y nos separaba. Le conté de la boda, de cómo Javier me había salvado, y vi el conflicto en sus ojos. Amor maternal chocando con dogma arraigado. Lo siento, hijo. Fui una cobarde. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez, la abracé sin reservas. El pitido de los monitores marcando el ritmo de nuestro perdón a medias. Santiago se acercó, podemos ser familia de nuevo. Deja eso atrás. Lo miré, su cara idéntica a la mía, pero torcida por el miedo. No es eso. Es mi vida.
Salí del hospital con el alma en carne viva, la lluvia lavando el parabrisas pero no el dolor. Javier me esperaba con té caliente, su silencio un bálsamo. Ella me pidió perdón, le dije, y él asintió, pero tú. ¿Perdonar? El perdón no era un interruptor, era una herida que supuraba. Los días siguientes fueron un velatorio lento, visitas diarias, donde mamá ganaba fuerza para hablar, pero perdía peso como un reloj de arena. Carlos se ablandó un poco, trayendo fotos de sus hijos. Dile sola al tío, Miguel. Lo hice, pero el vacío persistía. La Navidad llegó envuelta en luces tenues, la masía del abuelo decorada a medias por manos temblorosas. Insistí en llevar a Javier, y para mi sorpresa, accedieron por mamá. La cena fue un campo minado, risas forzadas alrededor de la paella, villancicos en catalán que mamá tarareaba débilmente. Javier se portó impecable, ayudando en la cocina, contando anécdotas de sus viajes que arrancaron sonrisas a los sobrinos. Pero bajo la mesa, sentía las miradas, Santiago's juicio silencioso, Carlos, incomodidad como un tic nervioso. En un momento, mamá me llevó al porche, el frío mordiendo nuestras pieles. Tráelo más a menudo. Me hace feliz verte feliz. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado, pero efímero. Esa noche, mientras Javier dormía, recibí un mensaje de Santiago: no lo traigas más. Mamá está delicada, no necesita estrés. El viejo muro se erguía de nuevo, más alto. Respondí: el estrés es vuestro rechazo, no mi amor. Bloqueó mi número al instante. El año nuevo trajo nieve inusual a Tarragona, un manto blanco que cubría las ruinas como un sudario. Mamá empeoró, y las visitas se volvieron diarias. Javier venía conmigo ahora, esperando en el coche durante horas, su lealtad un fuego constante. Una tarde, mientras le leía poemas de Espriu o su favorito, sobre la patria perdida, ella apretó mi mano. Prométeme que serás fuerte. Y dile a Javier que lo siento. Murió esa noche, en paz, con los tres a su lado. Pero en su último aliento, sus ojos buscaron los míos: te quiero. Tal como eres. El funeral en la Catedral de Santa Tecla fue un río de negro, parientes lejanos, vecinos del barrio, el clan al completo menos Javier, a quien excluí por respeto. Enterramos a mamá junto a papá en el cementerio del Serrallo, el mar rugiendo a lo lejos como un requiem. En el ágape posterior, en casa de Carlos, el aire estaba cargado de duelo y resentimiento. Santiago levantó una copa, por mamá, que nos unía. Unió. Pero en ese momento, vi la verdad: ella era el último hilo, y ahora, deshilachado. Carlos se emborrachó temprano, su voz alzándose: si no hubieras traído tú tu rollo a la boda, mamá estaría aquí. Las palabras explotaron como un petardo en Semana Santa. La sala se congeló, tíos murmurando, esposas apartando a los niños. Santiago lo calló, pero el daño estaba hecho. Me levanté, el corazón martilleando: ¿eso crees? Que mi amor la mató. Salí dando un portazo, el viento salado azotándome la cara mientras caminaba al puerto. Llamé a Javier, sollozando: se acabó. Todo. El vino me llevó a casa, y esa noche, el duelo se fundió con rabia, hicimos el amor con furia. Uñas clavadas en espaldas, gemidos que ahogaban el llanto. Al amanecer, exhaustos, hablamos. No vuelvas a esa familia, dijo él. Construyamos la nuestra. Asentí, pero el vacío era un pozo. Los días post-funeral fueron un limbo, herencias divididas en silencio, mensajes fríos sobre documentos. Santiago me llamó una vez: lo siento por lo de Carlos. Pero entiende. No entendí. Colgué. El instituto reabrió, y yo regresé como un fantasma, pero Pablo me arrastró a una reunión del club LGTB escolar. Allí, entre chavales con banderas y miedos compartidos, encontré chispas de vida. Cuéntanos tu historia, profe, pidieron, y lo hice: el rechazo, la muerte, el amor que sobrevivía. Lloraron conmigo, y en sus abrazos, sentí un atisbo de redención. Pero el turning point llegó en Pascua, cuando Carlos irrumpió en mi piso sin avisar. Necesito hablar. ¿Solo? Javier lo invitó a pasar, tenso, pero yo quise oírlo. Sentados en la sala, con el mar visible por la ventana, confesó:
mamá me dijo antes de morir que te quería más que a nada. Que fuiste su fuerza. Lágrimas en sus ojos, idénticos a los míos. Pero Santiago. Él dice que eres una vergüenza. Vergüenza. La palabra final, el detonante. Me levanté, la voz firme por primera vez, vete. Y dile a Santiago que no soy su vergüenza. Él es la mía. Carlos se fue, atónito, y Javier me abrazó, bien hecho. Pero el eco de esas palabras me dejó temblando, el suelo bajo mis pies inestable como las dunas de la playa. La confrontación con Carlos fue el catalizador, un fuego que consumió las últimas ilusiones. Esa noche, Javier y yo caminamos por el Passet de les Palmeres, las palmeras susurrando bajo la luna llena. Y le conté todo. Santiago siempre ha sido el jefe, dije, desde niños. Él decide qué es, normal. Javier se detuvo, su mano en mi mejilla, entonces, déjalo decidir solo. Nosotros elegimos juntos. Elegir. Palabra dulce, pero el precio era el desgarro. Al día siguiente, organicé la reunión. Llamé a Santiago, mi voz un acero forjado en duelo, ven a casa. Hablamos, o se acaba para siempre. Él aceptó, reticente, y llegó solo, su coche aparcado torpemente en la calle estrecha del Serrallo. Javier nos dejó la sala, retirándose a la cocina con una cerveza, su presencia un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Santiago se sentó rígido, su traje arrugado como su fachada. ¿Qué quieres, Miguel?, preguntó, directo como siempre. Respiré hondo, el aire salino filtrándose por la ventana abierta. La verdad. ¿Por qué me odias? Sus ojos se abrieron, sorprendidos. No te odio. Eres mi hermano. Pero esto. Tu elección. Mancha todo. Mamá lo sabía, y mira cómo acabó. Culp. Me la lanzó como un puñetazo, y por un segundo, dudé. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi verdad la había empujado al abismo? Pero el fuego ardió más fuerte. Mamá murió de cáncer, no de mi amor. Y tú, Santiago, con tu normalidad, ¿qué has hecho? ¿Proteger a la familia? No. La has partido. Enumeré los pecados, las exclusiones, las mentiras, el silencio cómplice. Somos trillizos. Se supone que compartimos un alma. Pero tú me has cortado como a un tumor. Lágrimas en su cara, pero no de empatía, de defensa. Es la sociedad. La iglesia, los vecinos. ¿Quieres que nos señalen? Sociedad. Iglesia. Excusas envueltas en tradición. Me levanté, caminando hasta la ventana, el mar extendiéndose infinito. La sociedad cambia. España cambió en 2005, y tú sigues en la Edad Media. Javier es mi marido. Acéptalo, o piérdeme. Silencio, pesado como el plomo de las balas en la guerra civil. Él se levantó, la silla raspando el suelo. No puedo. Lo siento. La puerta se cerró tras él con un clic final, y yo me hundí en el sofá, el cuerpo temblando de catarsis y vacío. Javier entró, envolviéndome. ¿Lo dijiste todo? Sí, lo había dicho, las palabras que había tragado durante años, amargas como bilis. Pero el clímax no fue ruidoso, fue un quiebre interno, un muro que caía en mi pecho, dejando ruinas. Lloré hasta quedarme seco, y al amanecer, el sol sobre el Mediterráneo parecía más brillante, como si el mundo respirara aliviado. Las repercusiones fueron hondas en el agua. Carlos llamó al día siguiente, mediador tardío, Santiago está destrozado. Dice que te echa de menos. Le dije la verdad, dile que vuelva cuando acepte quién soy. No volvió. La herencia se dividió en abogados fríos, la masía para Carlos, el piso para Santiago, y para mí, una suma modesta que Javier y yo usamos para reformar nuestro hogar, pintando paredes de azul marino, colgando fotos de viajes soñados. En el instituto, el clímax se extendió, organicé un taller sobre identidades LGBTQ y en la historia catalana, desde Federico García Lorca hasta activistas modernos. Pablo fue mi mano derecha, y la sala se llenó de chavales valientes, sus historias entretejiéndose con la mía. Gracias, profe, me dijo uno al final, por mostrar que se puede pelear y ganar.
Ganar. No sentía victoria, solo supervivencia. Javier y yo nos casamos de nuevo, esta vez en una ceremonia íntima en la playa de Altafulla, con amigos y el mar como testigos. El juez de paz, un hombre de ojos amables, nos declaró unidos bajo el sol de primavera. Bailamos descalzos en la arena, su risa liberándome, y por primera vez, sentí el futuro como un horizonte abierto, no una pared. Pero el eco de la confrontación persistía. Una noche, meses después, recibí una carta de Santiago. Escrita a mano, temblorosa: Miguel, Elena ha dado a luz a un niño. Tu sobrino. Piensa en él. En lo que mamá querría. Piensa en ellos. Siempre ellos. Quemé la carta en el fregadero, las llamas lamiendo el papel como mi rabia final. Javier me vio: ¿es tu cierre? Sí, lo era. El clímax no fue un grito, fue un susurro interno: basta. Dejé de esperar su aprobación, de mendigar amor condicional. Caminamos por Tarragona como dueños, mano en la Rambla, besos en el café del mercado, vidas entrelazadas sin disculpas. Y en ese silencio ganado, encontré la paz que el drama me había robado. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde las colinas de Priorat. Javier y yo compramos una casa pequeña en las afueras de Tarragona, cerca del delta del Ebro, donde los flamencos rosados migraban como promesas de cambio. La reformamos juntos, yo pintando las paredes de un amarillo suave, recordando el sol de mamá, él instalando estanterías para mis libros de historia y sus carretes de fotos. Aquí empieza nuestra familia, dijo una noche, mientras cenábamos ensalada de bacalao bajo las estrellas, y asentí, el nudo en mi garganta disolviéndose en gratitud. El precio del clímax se pagó en ausencias, no más reuniones familiares, no más llamadas de Carlos que se desvanecían en promesas vacías. Santiago tuvo a su hijo, y vi las fotos en redes: un bebé regordete con ojos como los nuestros, pero no comenté, no llamé. Una vez, en el supermercado de Sant Jordi, me lo encontré, él con el carrito, yo con la lista de la compra. Nuestros ojos se cruzaron, y por un segundo, vi al hermano de infancia, no al juez. Felicidades por el niño, dije, y él murmuró: gracias. Ojalá. No terminó. Nos separamos en los pasillos fríos, extraños en nuestra propia ciudad. Mamá, en su ausencia, se convirtió en puente invisible. Soñaba con ella a menudo, caminando por la playa, su mano en mi hombro, susurrando: vive, Miguel. Ama sin cadenas. Despertaba con lágrimas, pero también con resolución. Doné su collar de perlas a una asociación LGBTQI en Reus, para becas de jóvenes como Pablo, que ahora lideraba el club escolar con una confianza que me enorgullecía. Gracias a usted, profe, me escribió en una tarjeta, aprendí a no esconderse. Javier floreció en su arte, una exposición en Barcelona sobre fracturas familiares, con fotos mías anónimas, rostros borrosos de dolor y sanación. La crítica la alabó por su crudeza, y en la inauguración, entre copas de cava, me susurró: esto es nuestro triunfo. Triunfo no era ruidoso, era cotidiano: mañanas de café compartido, tardes de lecturas en el porche, noches donde su cuerpo contra el mío borraba las sombras. Carlos pagó su precio en soledad. Me enteré por chismes del barrio, peleas con Marta, noches de borrachera en el bar del puerto. Una vez me llamó, ebrio: Miguel, lo siento. Santiago nos ha jodido a todos. Colgué, pero el perdón brotó lento, como vino de las bodegas de Falset. Lo visité una tarde, en su piso desordenado, con los niños jugando en el suelo. Hermano, dijo, abrazándome torpe. Hablamos horas, de mamá, de miedos, de cómo el rechazo nos había envenenado. Ven a ver a los críos, pidió. Fui, con Javier, y por primera vez, los pequeños corrieron a nosotros sin preguntas, su inocencia un bálsamo. Santiago fue el último en quebrarse. 2 años después del funeral, llegó a nuestra puerta un domingo de otoño, con el bebé en brazos y Elena a su lado, visiblemente incómoda. Necesito hablar, dijo, y lo dejamos entrar. Sentados en la sala, con el aroma a bizcocho de Javier flotando, confesó: he estado en terapia. Por el niño. Y por ti. Lágrimas, disculpas crudas: fui un cobarde. Miedo a no ser el perfecto. Lo escuché,
el corazón latiendo fuerte, y al final, extendí la mano, bienvenido de vuelta. Pero en mis términos. No fue un final de película, fue real, Guy Gok, cenas incómodas donde Elena preguntaba torpe sobre vuestra boda, Carlos contando chistes para romper el hielo. Pero creció, como las vides en las terrazas de Tarragona, raíces profundas en suelo fértil. Javier y yo adoptamos un perro, un mestizo rescatado del refugio, y en sus ladridos alegres vi la familia que habíamos forjado, no de sangre, sino de elección. Hoy, camino por el anfiteatro romano al atardecer, Javier a mi lado, su cámara capturando la luz dorada. Los trillizos que fuimos se han disuelto en hombres separados, pero unidos por memorias. ¿Valió la pena el dolor? Sí, porque en el fondo del pozo, encontré mi voz. Y en el eco de esa voz, un susurro, ¿y si el verdadero escándalo no fue mi amor, sino su silencio? Mientras el sol se hunde en el mar, aprieto la mano de Javier. Somos libres, digo, y él sonríe, siempre lo fuimos. Solo tardamos en verlo. El viento lleva mis palabras al horizonte, un eco que no necesita respuesta. Solo vida.